A continuación, les voy a mencionar las estrategias de evaluación para los trastornos depresivos. Primero que todo, los métodos de evaluación empleados han de ir dirigidos siempre al contraste de las hipótesis que el clínico formula sobre el caso en cuestión. También hay que tener en cuenta que se trata de evaluar aquella información relevante que permita verificar o no las hipótesis, que dirija la evaluación a otras áreas de interés que nos permitan la toma de decisiones con respecto a la planificación del tratamiento. Y que los instrumentos de evaluación dependen de qué es lo que se quiere evaluar. Digamos, acá en este cuadro rojo, lo que se quiere evaluar es el diagnóstico categorial, nos sugieren que realicemos entrevistas. Y para cuantificar dimensionalmente la gravedad de la depresión que estamos tratando, nos sugiere que utilicemos escalas y cuestionarios a elegir. También nos dicen que el uso de las entrevistas y cuestionarios es diferente según el momento de la evaluación, mientras que la entrevista diagnóstica puede ser adecuada en los momentos iniciales y finales del proceso, y que los instrumentos para cuantificar dimensionalmente la gravedad de la depresión suelen utilizarse en cualquier etapa del proceso terapéutico. Entonces, esos son como los momentos oportunos para poder realizar estas. A continuación les voy a mostrar un cuadro. Este cuadro nos permite ver los objetivos de la evaluación y las áreas que hay que trabajar. Entonces está la exploración de los síntomas, que es la identificación y exploración de los síntomas depresivos emocionales, motivacionales, conductuales y somáticos. De diagnóstico, que se trata de si se trata de un trastorno depresivo, si se trata de un cuadro provocado por estupefacientes o otra afección médica. En análisis de la comorbilidad, si existen patologías concomitantes, consecuencias en el funcionamiento psicosocial, pues qué áreas de ajuste afecta esta. Análisis de la demanda, que es el motivo de la consulta, el listado de los problemas, análisis descriptivos, la duración, la atribución causal del problema, la motivación del cambio, cómo realizar un análisis sobre el motivo de consulta. La historia del problema, que es la frecuencia, los episodios, las recaídas, si se ha realizado algún tratamiento previo, y las posibilidades de fracaso y éxitos terapéuticos previos. Y también el análisis de los factores asociados al inicio y o mantenimiento del problema, que son los acontecimientos vitales estresantes, estímulos estresantes crónicos, cambios vitales, factores de vulnerabilidad, antecedentes próximos y remotos de los problemas psicológicos. Bueno, a continuación les voy a explicar acerca de la escala de presión de Hamilton. Entonces, es un instrumento de evaluación diseñada por Max Hamilton. Esta escala de presión de Hamilton no está pensada para dar un diagnóstico, sino al contrario, es para la evaluación del estado de los pacientes a los que previamente ya se les ha dado el diagnóstico con depresión mayor. Como objetivo, esta escala de presión de Hamilton es evaluar cuantitativamente la gravedad de los síntomas y poder valorar también los cambios del paciente que está deprimido.
se valore de acuerdo con la información obtenida en la entrevista clínica y también acepta información complementaria de otras fuentes. Para ya empezar a hablar de su estructura, entonces esta escala de evaluación cuenta con 17 ítems, en los cuales el primero es humor depresivo, donde podemos encontrar si el consultante tiene tristeza, desesperanza, desamparo y sentimiento de inutilidad. También encontramos sentimientos de culpa, que es donde si él se culpa a sí mismo o él cree haber decepcionado a alguien. También si siente que esta enfermedad que le está padeciendo es por un castigo. El otro ítem es el suicidio, entonces es donde si al consultante le parece que la vida no vale la pena vivirla, o él desearía estar muerto, o tiene pensamientos sobre la posibilidad de morirse, y pues lógicamente si ha tenido intentos de suicidio. En el insomnio precoz encontramos es donde el paciente tiene dificultad ocasional para dormir, por ejemplo, si dura más de media hora para poder conciliar el sueño o dificultad para dormir toda la noche. En el insomnio intermedio hablamos de que está desvelado o inquieto o se despierta varias noches, varias veces durante la noche. Y también cualquier ocasión hace que él pueda levantarse de la cama. El siguiente ítem es insomnio tardío. Entonces ahí es donde se despierta a primeras horas de la madrugada, pero pues se vuelve a dormir o no puede volver a dormirse si se levanta de la cama. El siguiente son trabajo y actividades, entonces ahí podemos encontrar ideas y sentimientos de incapacidad, de fatiga, de debilidad en los trabajos que realizaba o realiza o en sus pasatiempos. También la pérdida de interés en su actividad, entonces ahí es donde mencionamos la disminución de atención, también disminución del tiempo actual dedicado a las actividades o disminución en la productividad, entonces digamos que el consultante dejó de trabajar por esta enfermedad o solo se compromete en tareas pequeñas que pueda realizar sin la ayuda de alguien. También encontramos la inhibición psicomotora, entonces ahí hablamos de la lentitud de pensamiento y lenguaje, la facultad de concentración disminuida y la disminución de la actividad motora. En la agitación psicomotora, entonces es cuando el consultante juega con los dedos, también juega con sus manos, con el cabello, cuando no puede quedarse quieto ni permanecer sentado, también cuando retuerce los ojos o se muerde las uñas o se tira el cabello o se puede morder los labios. El siguiente es la ansiedad psíquica. Ahí encontramos la preocupación por pequeñas cosas, entonces el consultante expresa sus temores sin que le pregunte a alguien. También la actitud aprensiva en la expresión o en el habla y la tensión subjetiva o la irritabilidad. También encontramos la ansiedad somática, entonces estos signos son signos físicos, entonces es cuando se le tiene sequedad en la boca, le da diarrea, tiene problemas cardiovasculares, palpitaciones, problemas respiratorios como la hiperventilación, los suspiros, bueno, y demás. También encontramos los síntomas somáticos gastrointestinales, entonces tienen que ver con la pérdida del apetito, pero come sin necesidad de que
estimulen, o sensación de que tiene mucha pesadez en el abdomen, también dificultad en comer si a esa persona nadie le insiste, entonces solicita laxantes o medicación intestinal para sus síntomas gastrointestinales. También otro ítem es los síntomas somáticos generales. Entonces es cuando siente pesadez en algunas extremidades de su cuerpo, entonces en la cabeza, en sus brazos, en sus piernas. También la pérdida de energía y la fatiga. Y ya. Después encontramos los síntomas genitales, tales como la disminución del líbido y trastornos menstruales. Luego encontramos la hipocondría. Entonces ahí es cuando está preocupado por su salud corporalmente. Entonces se preocupa a sí mismo y se lamenta constantemente, que solicita ayuda de un profesional, de un médico. También la pérdida de peso, entonces ahí es cuando se ve que pues que ha disminuido su peso normal debido a su estatura y demás. Luego encontramos la introspección, entonces ahí es cuando se da cuenta que está deprimido y enfermo, o cuando no se da cuenta que está enfermo. Digamos que es cuando el consultante se da cuenta de su enfermedad, pero le atribuye, digamos, otra característica, entonces digamos que es por su mala alimentación, o por el clima, o por el exceso de trabajos, o porque necesita descanso. Entonces, esos son los 17 ítems de los cuales consta la escala de evaluación de Hamilton. ¿Cómo se hace su interpretación? La puntuación total oscila entre los 0 y los 52 puntos, siendo 52 pues la puntuación máxima. Entonces, dentro de estos 17 ítems que les acabé de nombrar, la mayoría de respuestas está entre los 0 hasta los 4 puntos. Y hay algunas excepciones con menor ponderación que valen del 0 al 2, que es de 0 a 2 puntos. Entonces, podemos decir que una persona que tiene la puntuación de 0 a 7 es que no está deprimido, de 8 a 13 es una depresión ligera o menor, de 14 a 18 es una depresión moderada, de 19 a 22 es una depresión severa, y mayor a 23 es una depresión muy severa. Una ventaja de la escala de depresión de Hamilton es que cuenta con los elementos a evaluar no cognitivos, que otras escalas no suelen tener en cuenta. Además de que la pueden realizar sujetos analfabetos o con otras alteraciones, ya que esta escala de evaluación de Hamilton la puede llenar el interventor y no es necesariamente que la llene el consultante. Bueno, pues en estas estrategias se tomaron de la segunda edición del libro de Caballo, Manual de Psicopatología y Trastornos Psicológicos, y pues en el cual nos dice que mencionan que para un diagnóstico clínico del problema se utilizan manuales diagnósticos pues actualmente existentes, como ya sabemos, como el DSM-5 y el CIE-10. También nos habla de que para determinar posibles causas orgánicas, la medicina dispone de un aceptable arsenal de técnicas en la actualidad. Y una de esas técnicas es el test de supresión de la dexametasona. Y nos habla también de una prueba complementaria de Probenecid. Entre varios tests que hay, el más utilizado universalmente es el inventario de depresión de Beck. Pero pues les voy a explicar acerca de el test de supresión de la dexametasona. Bueno, pues se aplica dexametasona por vía oral. ¿Y qué es la dexametasona? Es un medicamento glucocorticoide artificial sintético y
se aplica 1 miligramo de dexametasona a las 23 horas, 0,5 miligramos. Bueno, en los tiempos de extracción son de 8 a 9 horas previo a que la persona ingiera dexametasona. Bueno, esta prueba también sirve para saber cuáles son los niveles de cortisol en la persona, de la hormona cortisol. Entonces, por eso también van a aparecer, digamos, este síndrome de Cushing, también sirve para eso. Y también para saber si hay una depresión endógena. Entonces, bueno, de los tiempos de extracción de la prueba, nos vamos a centrar en la depresión endógena, son entre las 16 y 23 horas del día siguiente de que la persona tome la dexametasona o según lo que diga el médico, ya se deja a criterio del médico. Bueno, las condiciones previas a la extracción de la muestra es que el paciente debe ir al laboratorio durante 2 mañanas consecutivas. Debe guardar 8 horas de ayuno y un reposo previo. También es importante que en el día 1, entre las 8 y 9 horas de la mañana, se le realizará una extracción de sangre, que va a ser una muestra antes de que se le dé un diagnóstico, antes de la premedicación. Bueno, a las 23 horas de ese día, el paciente deberá ingerir 1 miligramo de dexametasona. Pero al día 2, entre las 8 y 9 horas de la mañana, se le realiza otra extracción de sangre ya después de la medicación. Bueno, pues digamos que acá nos dan una interpretación de los resultados, pero nos vamos a centrar en los resultados de la depresión endógena. Entonces nos dicen que la depresión, para un resultado de depresión endógena, el resultado debe ser superior a 5 microgramos sobre decilitros. Y el test es considerado pues positivo cuando pues cumple con esto. Y la APA recomienda que valores de cortisol post-desametaxona entre 4 y 7 microgramos sobre decilitros deberán ser interpretados con mucha cautela. Bueno, entonces este es un test que sirve para recordarles, que sirve para saber si la persona tiene o sufre de depresión debido a causas orgánicas. Pero pues también nos mencionan el inventario de depresión de Beck. Y pues esto ya es para determinar ya no por causas orgánicas, sino digamos pueden ser causas pues externas. Entonces nos dicen que es un cuestionario que cuenta con 21 grupos de afirmaciones. Entonces estas son las instrucciones. Debe leer con mucha atención cada una de esas afirmaciones. Luego elegir uno de cada grupo, con el que él mejor se describa cómo se ha sentido las últimas 2 semanas, incluyendo el día en que presenta la prueba. Tiene que marcar con un círculo el número que corresponde al enunciado que vaya a elegir. Entonces acá yo les quiero compartir pues cuáles son esas categorías, cuáles son esas preguntas o bueno, donde él va a marcar. Entonces, empieza con, digamos, no me siento triste, me siento triste gran parte del tiempo, me siento triste todo el tiempo, me siento tan triste, soy tan infeliz que no puedo soportarlo. Entonces, todas esas categorías todas esas opciones tienen una categoría. Pero pues es importante, lo último que nos dicen, que es marque el número
más alto, verifique que no haya elegido más de uno por grupo, no se puede elegir más de una opción por grupo, así sean los ítems 16 y ítem 18. ¿Por qué dicen eso? Porque ahí hay más de, ya les muestro, miren, ahí hay más de las 3 opciones que por lo general tienen las otras categorías. Bueno, una vez que la persona haya realizado el test, se deben sumar los resultados obtenidos en la escala de valoración del sujeto. Si el sujeto obtiene, o sea, lo máximo que se puede obtener es 63 puntos, ya que pues hay 21 preguntas y cada pregunta debe ser valorada con un máximo de 3 puntos. Entonces, lo que nos indica es que la valoración de 0 a 13, el sujeto no padece depresión. La valoración de 14 a 19, el sujeto padece una depresión tenue. La valoración de 20 a 28, el sujeto padece una depresión moderada. Valoración de 29 a 63, que es lo máximo, el máximo puntaje, el sujeto padece una depresión severa. Bueno, pues también es que el test tiene una ventaja y que ha sido adaptado para que se aplique a la población infantil entre los 8 y 17 años. Bueno, han habido, pues digamos, desarrollado otra versión del inventario de presión de Beck y esta que les estoy mostrando ahorita, BDI 2, tiene además la ventaja de que posibilita diagnosticar el trastorno depresivo, pero de acuerdo con los criterios del DSM-5, y permite evaluar los criterios atípicos en algunos de los síntomas depresivos, con los referidos a los problemas del nivel de actividad, el patrón de sueño y el apetito de ingesta de comida, que pues ahorita les mostré esas categorías. 16, cambios en los hábitos de sueño, cambios en el apetito. Y pues esas son nuestras referencias. Muchas gracias por su atención.